Hola hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos. Un saludo y bueno, esperemos que puedan escuchar y aplicar este devocional en sus vidas. El título de este devocional se llama Liderazgo. Vamos a aprender un poco acerca de liderazgo. Y bueno, vamos a orar para pedirle a Dios que sea Él quien esté hablando en nuestros corazones. Padre eterno que estás en el cielo, queremos darte gracias primeramente, Señor, y queremos que seas tú, Señor, hablando en nuestra boca. Señor, no queremos decir nada, Dios, por nuestro propio corazón o nuestro propio pensamiento, Dios, sino que seas tú, Señor, transmitiendo tu mensaje, tu palabra, Padre. También te pedimos por las personas que nos están escuchando, Señor, para que le abras el entendimiento, Señor, y todo lo que oigan, Señor, lo puedan aplicar en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, bendice la vida de Noelia y mi vida, Padre. Amén. Amén. Bueno, como dije Isaac, vamos a estar compartiendo un poco acerca de liderazgo. Y es imposible definir lo que es liderazgo sin ir a Jesús, ¿no? Yo creo que Jesús nos trajo un nuevo concepto de liderazgo. Él es el líder por excelencia. Y quería comenzar leyendo Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. Y dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Una de las cosas que me hacía pensar este pasaje es lo importante y lo valioso que hizo Jesús cuando vino en carne, ¿no? A la tierra, al mundo. Y es que Jesús tenía todo el poder. Jesús era el Hijo de Dios, era perfecto ya, no necesitaba hacerse hombre, pero Él por amor a nosotros vino y nos dio su ejemplo, ¿no? Y Él perfectamente podría haber venido haciendo alardes de quién era y del poder que Él tenía, pero se hizo uno como nosotros y vino en condición de esclavo, así como nosotros estábamos, ¿no? Y esa es una de las principales características de un líder, ¿no? Un líder no es... Nosotros estamos acostumbrados al concepto del mundo en el que el líder quizás es aquel que abusa de su poder, aquel que ejerce un dominio sobre el otro. Pero lo que Jesús nos enseñó a través de su vida, de su ministerio, es que un líder es un siervo. Y para mí estaba pensando en cómo definir liderazgo de una forma fácil, y la verdad que me parece que la mejor forma de definir un líder es con la palabra siervo, ¿no? Un líder es alguien llamado a ser siervo del otro. Por eso, y para explicar un poco esto, quiero leer Lucas 22 del versículo 25 al 26. Lucas 22 del 25 al 26. Acá. Dice así: Pero dice, los discípulos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor entre ellos en el reino de los cielos. Entonces Jesús les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y lo termino acá. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba diciendo que Él no se presentaba como los reyes del mundo que se enseñoreaban de ellos, sino que Él se presentaba ante ellos como el que sirve, y eso tenemos que hacer nosotros, ¿no? Creo que lo primero que debemos entender todos aquellos que ocupamos roles de liderazgo es que fuimos llamados a servir, que no tenemos que adueñarnos de las personas ni traer los conceptos del mundo a lo que estamos haciendo, sino tener un corazón inclinado al servicio. Más adelante vamos a estar hablando sobre servicio en otros devocionales, no me quiero desviar un poco del tema, pero sí dar algunas características de un líder, ¿no? Según la Biblia. La primera característica es que son personas sensibles a la voz de Dios.
Si nosotros realmente no escuchamos la voz de Dios, no estamos capacitados para liderar. Creo que ese es el principal requisito. Eh, Realmente tener vida en relación con Dios, ¿no? Vida en dependencia a Dios y el tener la capacidad de poder escuchar a Dios. Y no solo escucharlo, sino llevar lo que Dios nos dice a la práctica. Esa es la principal característica de un buen líder. También un líder tiene la capacidad de que otros lo sigan, no tanto por lo que dice, sino por lo que hace. Creo que una de las grandes cosas que Jesús nos enseñó a través de su vida es que la gente no seguía a Jesús tanto por lo que Jesús decía, sino por cómo Él vivía. Él vivió la palabra de Dios, Él fue obediente 100%. Y lo que le daba la autoridad a Jesús era su vida, eran sus acciones, sus decisiones. Entonces, un buen líder es aquella persona que habla, que su vida habla por sí sola. Es aquella persona que vive consagrada a Dios, que pone la verdad de Dios en práctica y que la gente lo busca a él para aconsejar o quizás y lo imita, por decir así, no tanto por lo que predica, sino por lo que es su vida. Por lo que hace. Sí. Otra característica de un buen líder es que sabe escuchar sin ser condescendiente. ¿Qué significa ser condescendiente? Significa el buscar agradar al otro o el... muchas veces cuando nosotros escuchamos a alguien que quizás viene mal o lo que sea, nos dejamos llevar por las emociones del otro y muchas veces truequeamos las verdades de Dios para satisfacer a las personas. Un buen líder es aquel que tiene la capacidad de escuchar, que te escucha, que está para vos, pero que es imparcial. O sea, nunca va a poner las verdades de Dios por debajo de la persona, sino que la verdad de Dios va a ser su guía y siempre te va a decir lo que necesitas escuchar y no lo que vos querés escuchar. Otra de las características de un buen líder es que busca el bienestar del otro por sobre su propio bienestar. Yo creo que esta es una lucha que tenemos todos, no solo los líderes, sino todos los cristianos, ¿no? El realmente tener esa actitud de siervo con el otro e ignorar nuestros propios deseos y necesidades para poder estar para la otra persona, para ser de utilidad para el otro. Otra característica de un buen líder es que delegan y muestran aprecio por el trabajo de otros. El mismo Moisés lo hizo cuando reconoció, o sea, Moisés, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Reconocía que no podía hacer toda la tarea sola. Un ejemplo, hay varios ejemplos de eso. Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos es cuando él tenía muchas personas, era el que aconsejaba y escuchaba los problemas de todo el pueblo de Israel. Y era un pueblo muy numeroso. Y él supo delegar esa tarea. Así como también, por ejemplo, cuando Dios mandó a construir el pueblo y todos los utensilios del pueblo, junto con la túnica de los sacerdotes y todo, Moisés solo no podía hacer todo eso, tuvo que delegar y supo apreciar, porque cuando la gente terminó el trabajo, en Éxodo 39:43, voy a decirlo, nada más no lo voy a leer, Moisés lo bendijo por lo que hicieron, ¿no? Sino también supo valorar el trabajo que los demás hicieron. Otro ejemplo es que reconocen sus limitaciones. No podemos, no somos lo superhumano. Tenemos que reconocer las cosas que podemos y las cosas que nos podemos hacer. Y eso también nos va a ayudar a desarrollar a otros. Y este es otro punto que quiero tocar. Un buen líder tiene la capacidad, desarrolla a otros líderes. El problema es que muchas veces tenemos miedo a ser superados por otros. Y ese miedo a ser superado o a que otro ocupe el lugar que nosotros tenemos nos lleva a ser egoístas y no potenciar las capacidades y los dones que las otras personas tienen. Yo creo que un buen líder es aquel que sabe ver los dones y las capacidades en el otro y los potencia, aún a pesar de que la persona lo supere. Porque acá no puede existir competencia en el servicio en la iglesia, sino que más bien todos somos uno y todos tenemos la misma meta y debemos glorificar a Dios también en eso, ¿no? Y sentirnos alegres por las cosas que Dios deposita en los demás y saber apreciar esas cosas también. Otro ejemplo es que son un ejemplo en su servicio. Una persona que lidera, pero que siempre está mandando a otro, pero él no hace nada, no es un buen líder. Yo creo que el liderazgo se manifiesta 100% en el servicio. Una persona demuestra que es apta para liderar cuando su servicio es agradable delante de Dios, cuando busca siempre hacer las cosas con excelencia y está siempre dispuesto a servir. Y bueno, para ir terminando, un buen líder sabe pedir consejo, no se cree el sabelotodo, sino que también sabe reconocer cuando se equivoca o busca no equivocarse tomando en cuenta a otros.
es paciente. Y también, por último, un buen líder sabe proyectarse. Y para terminar esta parte quiero leer Lucas del capítulo 14, perdón, Lucas 14 del versículo 28 al 30. Lucas 14 del 28 al 30 dice así. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Muchas veces caemos en el que como es para Dios o lo que sea no nos proyectamos, sino que vamos a hacer el servicio que hagamos y hacemos las cosas así nomás o como nos pareció en el momento sin tener un fin para los fines. ¿A qué me refiero con esto? Que no es, o sea, quizás el fin de un domingo es un ejemplo, ¿no? Yo soy maestra de escuelita dominical. Yo no puedo simplemente planificar para cada escuelita dominical, sino que tengo que tener un fin, algo que yo le quiera enseñar a los niños, por ejemplo, un año o un proyecto, y en base a ese proyecto empezar a proyectar las cosas más pequeñas, ¿no? Desglosar. Desglosar, ahí va. Yo creo que un buen líder es aquel que tiene un proyecto, es aquel que tiene una meta, y esa meta no es trazada por él, sino trazada por Dios. Y en base a esa meta toma todas las decisiones y coordina. Eso creo que habla acerca de la excelencia del servicio, no hacer todo siempre a lo improvisado o hacer semana a semana, sino tener una meta, tener un plan. Y bueno, esos son más o menos. Sé que un líder abarca mucho más cosas, pero para este devocional quería destacar estos puntos. Sí, Noelia habló dos cosas importantes. Una de ellas era qué era el liderazgo y la otra es las características de un líder. Yo le voy a hablar del ejemplo de un mal líder y por qué es importante conocer o discernir a aquellas personas que están haciendo mal su trabajo, porque muchas veces tendemos a seguir a este tipo de personas y caemos en el error de repetir todos los errores que comete esta persona. Entonces yo les quería llevar a la Biblia. En Mateo capítulo 23 vamos a ver los líderes de aquel entonces en los tiempos bíblicos y vamos a ver cómo Jesús los tuvo que exhortar fuertemente por sus actitudes. Y bueno, leemos. Tiempo después Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos, estoy leyendo en la versión lenguaje sencillo, versículo 2, Mateo capítulo 23. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen de la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se la ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestro. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestro, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. Y quiero leer el versículo 11, me quiero saltar. Dice así: el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Quiero resaltar el versículo 3 y lo voy a volver a leer. Dice así: ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Yo creo que esto es una de las cosas que nos ha luchado bastante. Nosotros somos personas que seguimos a las personas por su testimonio, seguimos a las personas, obedecemos o respetamos a las personas por lo que la persona representa o la relación que tiene con Dios. Pero este versículo como que nos voltea ese modo de pensar de nosotros y nos lleva a un conocimiento mayor que el que nosotros
podamos asimilar en nuestra mente. Y es que es así, es la Biblia. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y nosotros pensamos de una forma tan limitada, pero Dios siempre quiere llevarnos más y más allá. Y aquí lo que la Biblia nos está diciendo, que aún cuando tengamos órdenes y mandamientos de un mal líder, lo obedezcamos si lo que esa persona está diciendo no viola los principios de Dios. Yo le voy a contar una anécdota rapidito. En Venezuela, cuando daba clases a los adolescentes, eran adolescentes que estaban buscando el mínimo error que uno se equivocara para ellos poder también exhortarnos. Y mis adolescentes eran así. Entonces yo una vez en clase, no sé, llegué malhumorado, no sé qué había pasado, se me salió una mala palabra. Y un adolescente se puso el arito de cristiano y me dijo, tú como líder no puedes decir eso, porque ¿qué ejemplo nos estás enseñando a nosotros? Yo lo miré, pensé todo así por cuestiones de segundo y dije, ya va, pero la persona que me dijo eso era la persona más grosera de la clase. Era el adolescente más terrible que tenía. Y yo en mi mente dije, ya va, ¿tú me estás diciendo eso a mí? Yo no suelo decir malas palabras, pero ese día se me salió una y la dije. Pero después vino a mí la revelación de este pasaje, ¿no? No es la persona. No me tiene que importar lo que diga o el testimonio de la persona. Me tiene que importar lo que Dios dice. Y Dios a veces utiliza a ciertas personas para hablarnos y para exhortarnos. Entonces, nuestra recomendación es examinar todo lo que nos dice. Y si no viola los principios de Dios, lo cumplimos. Después esa persona le va a rendir cuenta a Dios. Pero mi compromiso no es con la persona, mi compromiso es con Dios. Entonces es muy importante este pasaje. Y lo otro es que estos tipos de líderes imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlo. Esto es algo que lo podemos ver muy a menudo en las iglesias, donde imponemos mandamientos sobre los nuevos creyentes, le exigimos cosas que a veces nosotros ni siquiera podemos cumplir y ponemos cargas sobre ellos. En una ocasión Jesús se entristeció por las cargas que los fariseos y los escribas le ponían a las personas, cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Entonces nosotros no podemos caer en este error. Este tipo de líder dice que todo lo hacen para que la gente los vea y los admire. Una de las cosas que decía Noelia, parafraseando, que el verdadero líder no busca el beneficio propio, sino que también se preocupa por el beneficio de otro. Pero estos no, estos se preocupan por su beneficio para que la gente los admire. Y esto es muy interesante, ¿no? Dice, por eso escriben frases de la Biblia en papelitos. Cuando yo leí esto lo estoy leyendo en lenguaje sencillo, me hizo acordar a los estados y publicaciones en Facebook, que a veces creemos que por bombardear las redes sociales con frases bíblicas y frases que suenen lindas y nuestros estados, creemos que eso nos hace ser mejores líderes. Pero realmente eso no nos hace ser mejores líderes. No estoy diciendo que esté mal, está perfecto que lo hagamos, pero no es lo que hace a un buen líder. A un buen líder, bueno, ya Noelia nombró las características. Y estos fariseos hacían algo similar, no con las redes sociales como hoy en día lo hacen, pero algo similar, y se los colocaban en la frente o en la ropa. Y eso, entre comillas, las personas pensaban que eran más obedientes a Dios. Entonces, son algunas características de lo que es un mal líder. El 6 dice, cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran lo más importante. Un mal líder se va a sentir mal si no lo honran. Un mal líder se va a sentir mal si no lo tratan con importancia, porque su corazón es egoísta y en su corazón lo que está primero es él. Entonces, cuando se siente excluido, obviamente se va a sentir mal. Pero yo creo que el mejor ejemplo fue Jesús. Jesús siempre, o muchas veces, fue excluido. Y aún así Jesús siempre nos dio
el ejemplo de todo. Entonces son características o el ejemplo de un mal líder, los cuales nosotros no debemos seguir y tampoco debemos imitar. Y bueno, como el último versículo que leí es el 11, también lo quiero resaltar, y dice: el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Es como que un resumen a lo que dijo Noelia también. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Realmente la palabra liderazgo significa sirviente. Y yo creo que es una palabra muy fuerte para nosotros, para nuestra cultura, porque para nosotros un sirviente es una palabra despectiva, es como que es una humillación, pero aquí no está hablando porque nosotros tenemos en nuestra mente el contexto de lo que es un sirviente y tenemos una idea, pero la idea que presenta aquí la Biblia es solamente servicio. Y Jesús fue el mejor ejemplo del servicio. Y bueno, era lo que le queríamos compartir hoy. Sí. No sé si Noelia tenía algo que decir. Sí, ahora estaba pensando justo en algo. Y es que no decimos esto para traer condenación, sino todo lo contrario, para desafiarnos, ¿no? Nosotros también nos sentimos desafiados cada vez que compartimos un devocional, mientras los preparamos. Dios siempre muestra, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios examina y juzga las intenciones de nuestro corazón también, ¿no? No es solo lo que mostramos hacia afuera, sino sobre todo la intención de nuestro corazón. Y el tema es que los fariseos, o sea, tenemos el caso de los fariseos, ¿no? Que dio Isaac, ¿no? Ellos tenían malas intenciones en sus corazones. ¿Por qué? Porque estaban buscando formar su identidad y recibir su valor como personas en lo que hacían y no en Dios, porque estaban lejos de Dios. Y yo creo que esto es algo que pasa muy a menudo y que incluso a muchos de nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que realmente es un problema a la hora de liderar es cuando la persona no tiene su identidad clara en Jesús, porque va a buscar encontrar esa identidad, porque nosotros tenemos ese deseo en nuestro corazón, es algo que lo hacemos, que necesitamos. El problema es que cuando nosotros no construimos nuestra identidad en Dios, vamos a querer construirla en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces muchas veces vemos personas en los ministerios queriendo ser afirmadas o construyendo su identidad en función a lo que están haciendo. Y eso trae mucho daño no solo a la persona, al líder, sino también a aquellas personas que son lideradas. Sí. Y por último quería decir que otra de las cosas que también se ve muy seguido en personas que no tienen su identidad clara en Jesús, es que cuando llegan a una iglesia y ven a otro que es más seguro en cuanto a quién es y que trabaja, quieren obtener el liderazgo, quieren ser líderes, saltearse todo, ¿no? Antes de leer la Biblia, antes de realmente tener una relación con Dios, ya quieren ser líderes porque piensan que el liderazgo les va a dar esa seguridad. Y la realidad es que no es así. Primero tenemos que conocer a Dios, primero tenemos que alimentarnos de Dios, dejar que Dios cree en nosotros ese sentido de pertenencia, ¿no? Para después tener algo para darle al otro. Entonces la idea de este devocional, vamos a estar hablando en otros devocionales vamos a continuar hablando sobre servicio, los requisitos para ser líder. Pero la idea es poder conocer más de Dios y poder desafiarnos a nosotros mismos a ser mejor, a ser más parecidos a Jesús cada día. Así que bueno, eso quería decir, que esa es un poco la idea, ¿no? No es para traer condenación ni nada, sino todo lo contrario, es para poder ser de edificación los unos con los otros, ¿no? Sí. Para terminar, ligado a lo que dice Noelia, la Biblia no condena, pero sí confronta. Y nosotros, por ejemplo, a mí, y creo que a Noelia también le pasa igual, es imposible leer la Biblia sin ser confrontado por ella. Y bueno, como decía Noelia, para el próximo devocional vamos a tocar los requisitos de un líder. Y ahí va a ser un poquito confrontante, pero creo que va a ser muy necesario para tenerlo y aplicarlo en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias por escucharnos y que sea Dios quien traiga iluminación a su vida y que puedan poner en práctica todo esto. Vamos a orar. Sí. Padre eterno que estás en el cielo, gracias nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que nos están viendo y escuchando, y queremos pedirte, Señor, que podamos aplicar, Señor, esto en nuestras vidas, Señor. El mejor ejemplo fue Jesús, Señor, en el servicio, Dios. Fue tanto su servicio, Señor, que aún
murió por nuestros pecados. Algo que yo tenía que pagar, Él lo hizo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga.